¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo traigo esta reseñita, porque el libro es pequeñito pero matón. En un peligroso juego de exposición personal, nos regala a Mauri Millán una serie de seres oscuros y luminosos que invitan a descubrirnos a nosotros mismos. Al sumergirnos en este universo onírico, encontramos una suerte de espejo de nuestro interior para el que quizás algunos no estemos preparados. Es este un serio ejercicio lúcido que destaca por su libertad, sencillez, sinceridad, haciéndolo accesible para todos los lectores. Jugando al escritor, Amaury Millán es un pequeño, por lo cortito que hay, por el tamaño incluso, un tamaño muy original, un pequeño compendio de relatos de todo tipo. Relatos que te hacen pensar, relatos que te hacen viajar a La Habana, por ejemplo. Relatos que hablan de milagros, tanto físicos como una persona llamada Milagro. El culpable de todo esto es un chico joven, dotado de una gran imaginación, estimulada por el entorno rural del oriente cubano, donde nació y vivió hasta casi su madurez. Encuentra en el teatro su medio de vida y desarrollo personal. Ha dado vida a numerosos personajes también en el cine y la televisión, en más de 10 años de carrera. Nos presenta ahora como autor novel esta serie de relatos, una evidente extensión de su universo creativo. A mí me ha parecido un libro muy curioso, muy bien escrito y con una profundidad narrativa inusual en alguien tan joven. He visto también unos personajes muy ricos. Creo que Millán, con un estilo que evoca a grandes narradores de la literatura latinoamericana, consigue crear un universo literario propio, que eso es lo más importante, ese universo que crea alrededor de esta obra tan bonita. Un universo cargado de simbolismo, de reflexión, sobre todo reflexión. Hay relatos que te invitan a pensar, hay relatos que juegan con el doble sentido, ese doble juego. La prosa de este autor se caracteriza por su fluidez y capacidad para combinar lo cotidiano con lo fantástico, recordando autores, salvando las distancias, pero seguro que te sientes orgulloso, amigo, como Julio Cortázar o Gabriel García Márquez. El relato Milagros es un claro ejemplo de la habilidad del autor para construir atmósferas envolventes. La protagonista, que no puede dormir, atrapada en una vigilia casi perpetua, transita entre la realidad y esa especie de sueño lúcido. Es interesante cómo el autor describe las noches inquietas y la aparición de figuras misteriosas que aportan una tensión constante que mantiene al lector en vilo. La narrativa, que tiene un ritmo muy pausado y a la vez detalles minuciosos, aportan una tensión que hace que nos sumerjamos completamente en la experiencia de milagros. Por un momento sentimos que somos milagros. Similar a la forma en las que García Márquez nos sumergía en los mundos mágicos de Macondo. Otro relato, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención es El país de los muslis, una sátira política que no solo critica la tiranía y la opresión, sino que también explora la resistencia y la rebeldía del espíritu humano. La decisión de un presidente de prohibir la muerte es un giro distópico que resuena con la actualidad, mostrando cómo el poder puede llegar a extremos absurdos. La revuelta del pueblo, narrada con intensidad y detalle, evoca la desesperación y el coraje de los oprimidos, recordando luchas reales que han marcado el devenir de la historia. Lo vamos a disfrutar en dosis pequeñitas como él. Hay relatos como por ejemplo El monstruo del espejo, donde el autor nos introduce en una persecución interminable, donde el protagonista huye de un espectro que nunca ha visto. Y yo creo que esa historia es una auténtica alegoría a la lucha interna con nuestros propios miedos y nuestras inseguridades, representando la constante fuga de uno mismo cuando queremos huir de nosotros mismos. El estilo introspectivo y la reflexión filosófica que impregnan el relato son comparables incluso a la obra de Kafka, fijaros lo que os digo, donde la confrontación con lo desconocido y lo inexplicable es una constante. Otro relato, el que me ha hecho viajar: En La Habana hay un loco. Este relato merece una mención especial. La figura del loco que corre hacia un horizonte inalcanzable, una metáfora poderosa de la búsqueda incesante de sentido y de propósito para la vida. La conversación que tienen el loco y el narrador es fabulosa, trascendiendo una dimensión totalmente filosófica donde te cuestionan la realidad y la percepción.
La narrativa del autor aquí me recuerda un poco, también salvando la distancia, a Borges, donde la exploración de conceptos abstractos se realizan a través de personajes y situaciones concretas. Creo que es un libro rico en matices, con una prosa hábil para crear personajes complejos y creíbles, que es lo complicado. Cada relato jugando al escritor es una ventana de diferentes aspectos de la condición humana, de la vida, de la desesperación, del miedo, de la esperanza, de la redención. Un lenguaje poético muy preciso y con descripciones que no solo pintan una imagen clara, sino que también evocan emociones profundas. Por ejemplo, otro relato apocalíptico, Peces. Una visión apocalíptica del crecimiento y la competencia. Está narrado desde la perspectiva de una generación que lucha por la supervivencia y el crecimiento, y nos ofrece una crítica más bien velada a la sociedad contemporánea y a sus dinámicas. En este relato, con su ritmo frenético y la descripción vívida del caos, me recuerda a Cormac McCarthy en La carretera. Es imposible que no te vengan esos recuerdos de esa obra maravillosa, donde la lucha por la vida en un mundo inhóspito es el eje central. Hay un relato que se llama Ángeles, que habla de los límites o explora los límites entre la realidad y la fantasía. Es de un hombre, y hasta aquí puedo leer, que le van creciendo alas. Y con esto os podéis hacer una idea de lo que es Jugando al escritor. No es solo una colección de relatos bien escritos, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y sus múltiples facetas. Amaury Millán, enhorabuena, ha logrado crear una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la introspección y a la contemplación, sobre todo lo de la contemplación interior, situándonos en un lugar apacible en la literatura con tu libro y situándote a ti como una voz distinta y prometedora. Muchas gracias y gracias por confiar en Círculo Rojo.